Hola, como saben y como les habíamos dicho en la anterior sesión, los estándares internacionales de la RCPO requieren una implementación en cada uno de los países donde las empresas quieren ser miembro de este estándar. Esta interpretación obedece y debe obedecer a los diferentes momentos en los que estaba pasando el país, las discusiones que se están dando en diferentes aspectos, en temas de derechos humanos, en temas ambientales, a la legislación, a la cultura, a la tradición de cada uno de los países y debe obedecer, por supuesto, a la interpretación que se está dando del estándar internacional. En ese sentido, pues se cuenta con unos principios que son generales, pues estos principios obedecen a una normatividad que es impuesta por la RCPO, unos criterios que definen, o digamos, cómo se entiende la implementación de este principio, tiene unos criterios específicos, unas condiciones previas o una forma de juzgar si el principio se ha cumplido o no. Un indicador, el indicador es una variable, el indicador, por medio del indicador se mide la implementación si es positiva o si es negativa. Y una guía, las guías digamos que es más informativa, en donde en la interpretación nacional, en la mesa de interpretación nacional de la cual Indepaz hace parte, nos debemos fijar mucho en los criterios y cuáles son los indicadores que debemos tener para que estos criterios y estos principios se puedan cumplir y tengan una relación con lo que se está viviendo en el país y con las condiciones especialmente de cada uno de los países. También existen unas notas de procedimiento que es, digamos, de manera excepcional para permitir el desarrollo técnico y pendiente de estos principios y estos criterios. Como ustedes saben, son 7 principios. El primero, pues, es el comportamiento ético y transparente. El segundo son las operaciones legales, respeto a los derechos humanos. El tercero es la optimización de la productividad, de la eficiencia de los impactos positivos y la resiliencia, que es una palabra muy de moda, pero que en este momento debe estar pues, se debe aplicar bastante en el país, la resiliencia, saber cómo estamos en estos momentos adaptándonos a estos cambios. El respeto a la comunidad es el cuarto y los derechos humanos, prestación de beneficios. El quinto es el apoyo a la inclusión de los pequeños productores. El sexto es el respeto a los derechos y condiciones laborales. Y el séptimo es la protección y conservación y mejora de los ecosistemas y del medio ambiente. Y yendo al principio número 1, el comportamiento ético y transparente, la discusión sobre cada uno de los principios hay unas que son mucho más complejas que otras en la interpretación nacional. En el tema del comportamiento ético, pues obviamente, digamos no es tan difícil bajar los principios internacionales a la interpretación nacional frente a este tema. Algunos puntos específicos sobre los que nos referimos en la mesa técnica: que existan unos planes de mejora continua, es importante, que exista una política de derechos humanos al respecto por parte de la empresa en relación con la operación para que sea lo más transparente posible, lo más ético, en donde nosotros podamos ver y verificar de alguna forma las comunidades y las organizaciones y todos los stakeholders puedan verificar que lo que se está haciendo realmente es como dice en el papel. Eso es importante en el principio 1. Entonces hay una serie de documentación que está de acuerdo con la interpretación nacional, una serie de documentación que requerimos para que las empresas y las unidades certificadas puedan entregar a la RCPO. El segundo es algo que digamos que es algo obvio, pero que hay que ponerlo, y es que debe ceñirse a la ley, ceñirse con la legalidad del país. Y en estos aspectos, pues la legalidad en Colombia en algunos temas es muy bien, en otros no tanto. Y ahí lo veremos en algunos aspectos. Pero, por ejemplo, en el tema de los contratos, donde quisimos hacer énfasis en el contratos de incluidos los suministros de racimo, deben contener una cláusula que prohíbe el trabajo infantil, el trabajo forzoso, el tráfico de mano de obra,
Esto es importante porque en la región muchas veces se utiliza trabajo infantil, trabajo de familia, de los niños, y aquí está plenamente prohibido ese tipo de trabajos. Entonces, el cumplimiento de la ley es algo que obviamente está pendiente la RCPO y la interpretación nacional en ese aspecto. Entonces debe existir un registro, por ejemplo, de productores del ICA. Entonces debe tener un registro que es el registro 00 de 2009. Este registro debe existir y debe ser claro, en donde diga que hay un esquema asociativo legalmente constituido que permite la compra y venta, es decir, para que la compra y venta sea alguien que realmente exista y que no exista un tráfico de este fruto. El tercer principio, el de optimizar la productividad, la eficiencia, los impactos positivos y la resiliencia, pues obviamente aquí hablamos de que exista un plan de gestión, de implementación para que la unidad de certificación busque lograr, digamos, la viabilidad económica y financiera a largo plazo. Entonces, pero esto obviamente debe ir amarrado a un desarrollo de la región, a un desarrollo de los pequeños productores. Entonces se debe tener en este plan muy en cuenta el desarrollo de las comunidades al respecto en el comité técnico se discutió, bueno, cuál es la unidad para medir eso. ¿Cómo verificamos realmente que haya un desarrollo en la región, un desarrollo en las familias? Entonces, estos temas, estas discusiones son bien importantes y aquí se avanzó bastante este año, en el 2008. Entonces tenemos el plan, obviamente, la unidad de certificación que realice una revisión constante de la gestión, las auditorías que tienen que tener una puntual observancia sobre el tema. Entonces, digamos que aquí hubo un avance al respecto. Así como que se dispone de una EISA. EISA es la evaluación de impacto social y ambiental. Una EISA para la unidad de certificación. Cada unidad de certificación debe tener esta evaluación de impacto social y ambiental y debe ser desarrollado por los planes de gestión y monitoreo social, con obviamente monitoreo ambiental por la participación de las partes interesadas relevantes. Todas las partes, todas las stakeholders, las comunidades, todos los grupos ambientales, todos deben conocer y deben tener este plan de gestión de la empresa y obviamente la evaluación de impacto social y ambiental con la cual debe contar la empresa para poder ser certificada cada año. La certificación no es una por toda la vida, cada año se debe renovar. Entonces es importante que podamos conocer estos planes anuales. El principio 4 es uno de los, digamos, para nosotros es uno de los más importantes porque somos una organización social, una de las ONG sociales, y el principio 4 habla del respeto a la comunidad y a los derechos humanos y generación de beneficios. Entonces la interpretación nacional, bajarlo esto a qué significa en Colombia esto, es bien importante. Por ejemplo, en el 4.1, que habla de la unidad de certificación, respeta los derechos humanos, lo que incluye el respeto a los derechos de los defensores de los derechos humanos. Esto fue muy importante y como nos lo decía Tom de Forest People, la inclusión de la defensa de los defensores de derechos humanos dada la situación que están viviendo países como Colombia. Entonces aquí, por ejemplo, incluir, y quiero leer este párrafo, dice, se debe demostrar evidencia de que se tomaron las medidas a su alcance para asegurar que la contratación de servicios de seguridad y vigilancia privada no involucra a personas que tengan antecedentes penales e investigaciones criminales en curso o hayan cometido delitos de lesa humanidad. La unidad de certificación no instiga a la violencia ni utiliza ningún tipo de acoso, incluyendo el uso de mecanismos o paramilitares en sus operaciones. Entonces, esto da una respuesta a ¿qué puede hacer entonces una empresa para la defensa de los derechos humanos o para evitar la violación de los derechos humanos de los defensores? Precisamente, no en temas de seguridad, no incluir personas que hayan tenido antecedentes penales o que hayan pertenecido a grupos paramilitares o mercenarios. Igualmente, el punto 4, el principio número 4,
habla mucho sobre o pues se refiere al consentimiento libre, previo e informado. Como lo habíamos dicho en la anterior sesión, el consentimiento es clave en este tema. En Colombia se habla de consulta, aquí no. Aquí es consentimiento, y consentimiento es el derecho de las comunidades a decir sí o no, y no a que simplemente una consulta es cómo va a hacerse la cosa y cuáles son la remediación que se puede generar frente al posible daño. No, aquí es sí o no se quiere la implementación, en este caso, del cultivo de palma. Entonces, en el 4.4, que es el principio 4, en el criterio 4.4, el indicador nos habla de que la empresa debe disponer de todos los documentos que evidencien la elaboración de los acuerdos con las comunidades, cualquier comunidad, no solamente indígena, afro, rom, no solamente comunidades étnicas, sino comunidades campesinas también. Esto es súper clave también y algo novedoso para nuestro país y para muchos países. Entonces, esta evidencia de que la unidad de certificación ha respetado las decisiones de las comunidades a dar o a negar su consentimiento a la operación en el momento en que estas decisiones fueron tomadas. Es súper importante tener en cuenta este aspecto del consentimiento, y no solamente de la tierra de las comunidades ancestrales, sino también de todas las comunidades, como lo venía diciendo ahora. El consentimiento también se obtiene para todo desarrollo de la palma, mediante el proceso integral que incluye el particular, especialmente el pleno respeto a los derechos legales y consuetudinarios, no solamente a los que tienen el título, sino a los derechos consuetudinarios, y esto es el uso que se ha tenido por parte de las comunidades de un territorio. Entonces aquí el concepto de territorio va mucho más allá del título colectivo o del título individual, va mucho más allá, y es el uso que se le da al territorio, a una zona donde convive una familia o una comunidad, a ese concepto de territorio mucho más amplio. Entonces, la unidad certificadora o la empresa debe garantizar el respeto del consentimiento al uso de ese territorio. El punto quinto o el principio quinto pues habla del apoyo a la inclusión de los pequeños productores. Aunque existe, como ya habíamos dicho, unos estándares especiales para los pequeños productores, en el quinto punto se hace énfasis en la necesidad de proteger a los pequeños productores, de garantizarle la convivencia y la existencia de los pequeños productores. Entonces, se exige o se tiene como indicador que los precios actuales y de periodos anteriores pagados por los racimos de fruta de fruto están a disposición del público y son asequibles para los pequeños productores. Esto es absolutamente clave para la protección en el tema de precios. El principio 6 pues habla ya de los derechos laborales, los derechos y condiciones laborales. Aquí nos ayudó bastante, quiero hacer énfasis en los compañeros y compañeras de la OIT, porque es un tema supremamente técnico y muy importante sobre los derechos de los trabajadores. Entonces, garantizar, por ejemplo, la no discriminación por ningún motivo, ni de identidad de género, ni afiliación sindical, ni afiliación política o por edad. No debe existir ninguna discriminación étnica, de casta, de religión. Esto quedó ahí en los indicadores, que se debe implementar una política por parte de la empresa disponible al público y que lo podamos conocer, en donde se verifique que no hay ninguna discriminación, especialmente en Colombia en el tema de género. Creo que es donde más debemos hacer énfasis. Asimismo, y una discusión bien interesante es, hablaba, por ejemplo, los estándares internacionales hablan de que se debe dar un salario digno. ¿Qué es un salario digno? Fue una discusión amplia, se trajeron diversas sentencias, escritos, documentos académicos sobre lo que es el salario digno, y aquí la OIT nos ayudó bastante para poder generar una evidencia por parte de las empresas que se paga un salario digno, y además que se paga el mismo salario por el mismo trabajo.
Entonces, esto respetando obviamente los temas de derechos laborales en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y el sexto, ya es el tema el séptimo, perdón, es el de protección y conservación y mejora de los ecosistemas y del medio ambiente. Aquí se trató mucho de los temas, ya digamos, más técnicos sobre plaguicidas, sobre enfermedades, sobre malezas, sobre el uso de plaguicidas que se pueden dar en Colombia, sobre todos estos temas técnicos en temas ambientales, sobre la regulación, me acuerdo, del ICA. Entonces, es muy rico este séptimo punto porque amplía mucho el universo de hasta dónde debe llegar la palma. ¿Qué puede hacer un palmicultor? ¿Con qué debe fumigar? ¿Cómo se tratan las nuevas plantaciones? Si deben existir o no nuevas plantaciones. ¿Cómo hacer para llegar? ¿Cómo se debe dialogar con las comunidades? Y también cuál debe ser el uso que se le da a los plaguicidas y demás, a la maleza, a las enfermedades. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que se prohíbe el uso del paraguat. Y se dice, se debe utilizar el paraguat solamente en unos aspectos técnicos, entonces en tal y tal y tal. Entonces ahí están los indicadores en el punto número 7, el control biológico y demás, el manejo de fitosanitario y todo esto. Asimismo, y muy importante, existe un glosario. Este glosario es, bueno, obviamente, como su nombre indica, pues es la definición de ciertas palabras y ciertas frases que para Colombia son diferentes y tienen un aspecto importante. Entonces, por ejemplo, la turba. ¿Qué es turba? Ahí hubo una discusión muy importante porque se dice que no puede existir plantación en turba. En Malasia la turba es entendida de una forma, en Colombia es otra. Decidimos en la mesa qué es lo que diga el gobierno. Tenemos un gran problema y es que el gobierno todavía no ha definido qué es la turba. Entonces estamos esperando para que defina, sobre todo para la zona de Bolívar, para la zona de sur de Magdalena. Para esta zona es muy importante la definición de turba porque ahí podríamos tener un problema para la implementación o no de la palma en esta zona. Otra de las definiciones es la de territorio indígena. ¿Qué es territorio indígena? Digamos que aquí lastimosamente nos quedamos con la definición solamente legal y es el territorio que legalmente está constituido como un resguardo, para de contar. Sabemos que territorio indígena va mucho más allá de lo que es el concepto de resguardo, porque el concepto de resguardo no es, pues, muchas veces se queda en lo territorial. Por ejemplo, para las comunidades guayú, el territorio indígena es toda la Guajira y gran parte de Venezuela, porque es donde se mueven, es el territorio donde conviven. Y el resguardo es algo que te limita. Entonces, debemos avanzar en estas discusiones sobre lo que es un territorio indígena. El tema de salario digno, ya lo dije, es algo importante aquí. Migración, una de las definiciones que se tuvieron en cuenta. Aquí nos basamos mucho en la legislación y especialmente en las sentencias de la Corte Constitucional y conceptos como debida diligencia para las empresas y así, varios conceptos, varios temas que están en el glosario, los cuales invitamos pues a que ustedes revisen. Este es un pasón sobre las discusiones más importantes que se dieron en la interpretación nacional, en cada uno de los principios. Invito a que lean toda la interpretación nacional, a que discutan también en las organizaciones, en las comunidades, sobre qué debería incluirse para la próxima interpretación nacional, qué falta y que está bien, que está mal. Esta interpretación tuvo un momento de consulta previa. Lastimosamente la consulta es solamente digamos, vía digital, por internet, la cuelgan en la página y se discute. No hubo talleres, no hubo visitas a región para ver qué decían las comunidades sobre el tema. Entonces, hay cosas por mejorar, muchas cosas por mejorar, especialmente en el tema de la consulta. Pero creo que es un buen método el de la interpretación nacional y esperamos tener sus observaciones.
Muchísimas gracias a ustedes por la atención y espero tener una nueva oportunidad.